Bueno, ahora sí, ya estamos llegando prácticamente al cierre del programa. Antes te digo que estamos en Facebook, en donde estamos. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, radionacional.com.uy. Podés entrar a nuestra página también de Libertas, nuestra página web que es www.libertas.uy, libertas.uy. Hay mucho contenido en materia de relaciones internacionales, de política internacional. Los temas geopolíticos que se van tratando en el programa están nutridos de información en esa página web y también otro tipo de información precisa, libertas.uy. 093-829-272 es nuestro número de contacto para comunicarte con nosotros vía WhatsApp o SMS 093-829-272. Rememórese lo que era el Estado a fines del siglo XVIII en todas las naciones europeas, dice esto José Ortega Gasset en su, bueno, magistral obra que es un compendio de artículos que fue publicando y se reúnen todas bajo el título de La rebelión de las masas. Bien poca cosa, dice, claro, Ortega y Gasset, aquel primer Estado, el primer capitalismo, sus organizaciones industriales, donde por vez primera triunfa la técnica, la nueva técnica, la racionalidad, la técnica racionalizada, habían producido un primer crecimiento de la sociedad. Una nueva clase social apareció más poderosa en número y en potencia que las clases preexistentes, la burguesía, la llamada burguesía. La burguesía poseía ante todo y sobre todo una cosa, talento, talento práctico, sabía organizar, disciplinar, dar continuidad y articulación al esfuerzo. En medio de ella, como en un océano, navegaba la nave del Estado, que increíblemente o paradojalmente fue concebida por aristócratas, por las clases monárquicas. La nave del Estado es una metáfora reinventada por la burguesía que se sentía a sí misma oceánica, omnipotente y encinta de tormentas. Aquella nave era cosa de nada o poco más. Apenas si tenía soldados, apenas si tenía burócratas, apenas si tenía dinero. Había sido fabricada en la Edad Media, por allá a finales, si puedes, se puede decir que es rastreable en su formato más identificable el Estado, por allá por el siglo XV ya, quizá en un límite ahí, en un borderline entre el Renacimiento y finales de la Edad Media, por una clase de hombres muy distintos a los burgueses, los nobles, la gente admirable por su coraje, pero dice más adelante Ortega Gasset que en verdad vivían de sus vísceras, de sus instintos de nobleza, eran muy sentimentales, instintivos, intuitivos, los nobles europeos, en suma, irracionales. Estaban mal de la cabeza, dice Ortega Gasset, y toma las riendas de esa nave del Estado, precisamente la burguesía que tanto sabía de racionalidad, de practicidad, de pragmatismo, de técnica. El Estado, quiero decir con esto, es una técnica, es un instrumento técnico, es una maquinaria, y le agrego a Ortega y Gasset lo que desarrolla de modo, yo te diría magistral, Alfred Toffler, ¿no? Ese matrimonio que escribe en ese libro, La Tercera Ola, cuando nos explican que la tecnología más compleja que el ser humano ha creado, desde estas revoluciones modernas a la fecha, es el Estado. El Estado es un instrumento tecnológico ordenador de nuestra vida. Es el instrumento que tiene factores que deben estar todos integrados en un orden, en una concepción orgánica, y esa concepción orgánica tiene su fecha de vigencia como última tecnología mayor, el orden jerárquico de la norma hipotética fundamental que escribió el teórico del derecho Hans Kelsen, en su teoría pura del derecho y en su teoría pura del Estado. El Estado entonces como un orden de jerarquías en lo jurídico, como un orden que nos regula la conducta para poder vivir racional y pacíficamente, y así ese orden jerárquico establece eso precisamente, un orden y no un caos o una anomia, como se pretende desde otras doctrinas jurídicas y filosóficas, filosófico-jurídicas como lo es el neoconstitucionalismo, que lo que plantea es la transversalidad del valor de las normas, porque la igualdad
está planteada o fundamentada en la condición de estamento social y que la igualdad y la desigualdad tienen que ver con un sistema piramidal que va a condenar a unos muchos a una situación de clase no empobrecida, sino desigual respecto a otra con más privilegios. Eso sostiene la doctrina neomarxista. Y esa doctrina neomarxista del igualitarismo obligatorio, de la igualdad, pero la igualdad de clase, la igualdad social, la uniformización de una sociedad, algo que es irracional, algo que es antropológicamente imposible, es lo que plantea con brujería jurídica inclusive esta teoría neomarxista muy instalada desde los popes anglosajones que van dando directrices a estos papagayos que copian acá, como por ejemplo el doctor Zaffaroni y los doctores que le copian a Zaffaroni y traen estos zafarranchos que establecen este desastre del sistema judicial, del proceso de garantías y en sí del sistema de justicia, desconfigurando un factor integral fundamental en nuestro Estado de Derecho, como lo es la autonomía del Poder Judicial y un Poder Judicial que deba ser eminentemente técnico, imparcial y ajustado a los preceptos constitucionales. Eso lo desconfiguraron y así está desconfigurado el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, si el Estado es un orden normativo, político y social, somos eso, somos una libre asociación de personas que decidimos mediante esta carta contractual mayor que es la Constitución, vivir y convivir apuntando a un destino sobre las bases de esta identidad nacional soberana que es la Constitución de la República. Si no se entiende eso, no se entiende nada y estamos ante una clase política amateur, amateur. Y por supuesto, con otras cosas, ¿no? Con otras cosas que uno empieza a sospechar, a intuir y también a evidenciar a través de datos, de señales políticas que nos hablan de un pacto, de un gran pacto político sobre temas centrales de Estado que a la fecha no se tocan. No hay voluntad política para hablar abiertamente de estos temas que estamos tratando en este programa, para hablar abiertamente de reconfigurar el Estado de Derecho, porque el Estado es una sofisticada tecnología de poder. Es una sofisticada tecnología de poder que además tiene el monopolio de la fuerza. Y ese monopolio de la fuerza puede ser aplicado de modo legítimo o ilegítimo. Si se aplica de modo legítimo, quiere decir que es en concordancia o de acuerdo a los preceptos de la Constitución y de las leyes fundamentales que concuerdan con la Constitución, que se reconocen en la misma y por lo tanto tienen valor jurídico porque tienen el valor, la fuente material productora del valor, la fuente constitucional como la norma hipotética mayor. Si no, no tienen valor. Por eso hay acá en nuestro país el Instituto de la Inconstitucionalidad de las Leyes, pero es un instituto bastante complejo. Por lo tanto, cerrando esta editorial, me cabe decir que Uruguay necesita de una clase política que configure un sistema político que atienda a esa sofisticada tecnología de poder para hacerla una tecnología cada vez más eficiente y en favor de toda nuestra gente. De eso se trata porque simplemente son funcionarios públicos a quienes les encomendamos la tarea de administrar el Estado, de organizarlo, pero también de legislarlo. Ahora sí, cuando legislan, cometen en verdad delitos contra el Estado, porque legislan contra los preceptos constitucionales, y bueno, ahí sí, que estamos muy complicados. Por eso yo sigo sosteniendo que el Estado es una estructura normativa de asociación política y social, y no es, como dicen otras teorías, una suerte de interpretación de distintas formas de organización. Están las teorías descriptivas y están las teorías normativas del Estado. Yo me afilio más a la teoría normativa del Estado. El Estado se construye por fuerza de su calidad en las normas y las normas determinan coercitivamente nuestras propias vidas. Seguimos mañana, seguimos preguntándonos en dónde estamos. Mañana vamos a estar con el diputado, por supuesto, Conrado Rodríguez, con la escritora Mercedes Vigil y con el diputado, el doctor Gustavo Subía, para hablar precisamente de todo esto que ocurrió, de la ley de tenencia compartida, la rebaja del IAS y, ¿por qué no?, hablar un poquito acerca de, por lo menos brevemente, lo que significa vivir en un Estado de Derecho. Nos vemos mañana a partir de las 10 para seguir preguntándonos
¿En dónde estamos? Chau.